Han pasado 10 años desde que empecé a salir con Daniel. Éramos tan jóvenes cuando todo comenzó, apenas adolescentes con sueños grandes y corazones aún más grandes. Ahora tengo 25, él 26, y aunque hemos crecido juntos, siento que algo en mí ha cambiado. No es que no lo ame, porque lo hago, de verdad. Pero estos últimos años, he sentido que nuestra relación se ha vuelto pesada, como si estuviéramos atrapados en una caja sin ventanas. Y no quiero que suene mal, pero necesitaba más. Más aire, más libertad, más vida. Fue hace unos meses cuando finalmente reuní el valor para hablar con él. Estábamos sentados en el sofá de nuestra pequeña sala, con las luces bajas y esa tensión que siempre hay cuando sabes que vas a decir algo que podría cambiarlo todo. Le dije, Daniel, creo que nuestra relación necesita ser más abierta. No quiero que esto suene como si no te quisiera, porque te quiero, pero siento que estoy ahogándome. Quiero explorar, vivir, sentir que aún hay algo más allá de nosotros dos. Se quedó callado por un momento, y supe que no le gustaba la idea. Podía ver el dolor en sus ojos, la confusión. No quería, lo sé. Pero también sé que me ama, y que haría casi cualquier cosa por verme feliz. Al final, después de horas de discutir, cedió. Dijo, si eso es lo que necesitas, Laura, lo intentaré. Pero no sé si podré. Le prometí que lo haríamos juntos, que no sería el fin, sino un nuevo comienzo. Y así empezó. Al principio, fue extraño, como si estuviéramos jugando a algo que ninguno de los dos entendía del todo. Pero yo me lancé. Empecé a salir, a conocer gente nueva, a sentir esa chispa que había extrañado. Cada día llegaba a casa con una historia diferente, a veces con alguien nuevo, a veces sola, pero siempre con esa sensación de que estaba reclamando algo para mí. No era solo sobre los hombres, era sobre sentirme viva de nuevo, como si no estuviera definida solo por nuestra relación. Pero noté que Daniel no hacía lo mismo. Podía, claro. Le dije que él también podía ver a otras personas, que era justo, que era lo que yo quería para nosotros. Pero él no lo hacía. En cambio, empezó a cambiar de otras maneras. Se inscribió en el gimnasio, pasaba horas levantando pesas, corriendo, sudando. Decía que era para enfocarse en sí mismo, y lo respeté. Luego, un día, me di cuenta de que había acondicionado el cuarto de visitas. Lo llenó de pesas, una colchoneta, incluso un pequeño escritorio con sus libros y cuadernos. Me dijo que necesitaba su espacio, un lugar donde pudiera estar solo, pensar, desconectarse. Al principio pensé que era bueno, que tal vez así encontraría su propia paz en todo esto. Pero también sentí un nudo en el estómago. Era como si, mientras yo buscaba abrir la relación, él estuviera construyendo un muro a su alrededor. A veces lo miro desde la puerta de su nuevo santuario, sudando, concentrado, y me pregunto si hice lo correcto. Sé que lo estoy lastimando, aunque no sea mi intención. Veo cómo evita hablar de lo que siente, cómo se refugia en esos ejercicios y en su soledad. Y aunque parte de mí se siente culpable, otra parte sigue pensando que necesitaba esto. Necesitaba saber que no todo en mi vida gira alrededor de él, que aún tengo espacio para ser yo misma. Mientras yo seguía explorando, llegó un punto en el que estaba viendo hasta 4 hombres diferentes por semana. No es que fuera un juego para mí, pero cada encuentro me hacía sentir que estaba reclamando algo que había perdido, mi libertad, mi identidad. Algunos de esos hombres se quedaban hasta tarde, a veces incluso hasta la mañana siguiente. Era mi vida, mi elección, y aunque sabía que Daniel no estaba del todo cómodo con esto, él nunca decía mucho. Solo se encerraba más en su mundo. Y mientras yo vivía ese mundo de sensaciones, Daniel cambió. No solo físicamente, que ya estaba increíble después de tanto ejercicio, sino también en su actitud. Empezó a interesarse en cosas que nunca antes había considerado. Aprendió electricidad, algo que al principio me sorprendió, pero luego admiré. Luego se metió en mecánica, y hasta entró a un curso de cocina para preparar sus propias comidas. Decía que quería ser más independiente, más autosuficiente. Al principio pensé que era una fase, pero con el tiempo vi que estaba construyendo una nueva versión de sí mismo, una que no dependía de mí ni de nuestra relación. Una noche, después de despedir a un hombre que se había quedado a dormir, noté algo extraño. Daniel no estaba en casa. Nunca había pasado antes. Siempre estaba ahí, en su cuarto de visitas, con sus pesas o sus libros, o simplemente viendo una película solo. Sentí un nudo en el estómago, una sensación rara que no pude identificar de inmediato. Era como si de repente el suelo bajo mis pies no fuera tan firme. Le envié un mensaje, «Hey, ¿dónde estás? ¿No llegaste anoche?». Respondió después de un rato, con un simple, «Nada importante, solo salí a despejarme». Su tono era frío, distante, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí insegura. A partir de ese día, empecé a notar cosas. Daniel estaba más pendiente de su celular, como si estuviera esperando algo o alguien. Lo veía sonreír a veces mientras tecleaba, y ese gesto me recordó al adolescente que se enamoró de mí hace 10 años, con esa mezcla de nervios y emoción que solía reservar solo para mí. Pero ahora no era para mí. Empecé a sospechar que estaba conociendo a alguien, que tal vez había encontrado en otra persona lo que yo había estado buscando afuera. Y eso me asustó. No sabía por qué me sentía así. Después de todo, yo fui quien propuso que nuestra relación fuera abierta, quien dijo que necesitábamos espacio, quien empezó a traer a otros hombres a nuestra casa. Pero ver a Daniel así, tan cambiado, tan distante,
tan libre, me hizo cuestionarme todo. ¿Y si lo estaba perdiendo? ¿Y si, mientras yo intentaba encontrarme a mí misma, él también lo hacía, pero lejos de mí? Intenté hablar con él, pero era como si hubiera erigido una barrera invisible. Le pregunté si estaba viendo a alguien, si había conocido a otra persona, y él solo se encogió de hombros, diciendo, Laura, tú quisiste esto. ¿Por qué ahora te molesta? Tenía razón, y eso me dolía aún más. No podía exigirle lealtad cuando yo misma la había puesto en duda. Cada día que pasaba, lo veía más seguro de sí mismo, más feliz, pero también más lejos. Y yo, en cambio, empezaba a sentir que el aire que tanto había buscado ahora me faltaba. Tenía miedo, no solo de perderlo, sino de darme cuenta de que tal vez nunca debía abrir esa puerta. 10 años juntos, y ahora sentía que lo estaba viendo partir, no solo de nuestro hogar, sino de mi vida. Y aunque parte de mí quería detenerlo, otra parte sabía que no podía. Él estaba floreciendo, y yo no sabía si todavía formaba parte de su jardín. Con el tiempo, la verdad salió a la luz, y fue como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Descubrí que Daniel había conocido a alguien más. Se llamaba Clara, una chica que había empezado a hacer ejercicio porque su doctor se lo recomendó por problemas de salud. Fue en el gimnasio donde se conocieron, en una de esas máquinas de cardio donde él solía pasar tiempo. Al principio, pensé que era solo una amistad, otro de sus nuevos intereses, pero no. Empezaron a salir, a hablar, a conectar. Y esa primera noche que no llegó a dormir a casa, la noche que me dejó con ese nudo en el pecho, fue porque se quedó en su casa. Me lo confesó después, con esa calma que ahora lo caracterizaba, como si ya no tuviera nada que ocultar. Me dijo que esa noche solo le había contado todo, nuestra relación, la apertura que yo había pedido, cómo se sentía perdido, cómo intentaba encontrar su lugar. Clara, sorprendida, se quedó a escucharlo, y de ahí empezaron a formar lazos. No fue planeado, dijo, pero ocurrió. Eso me destrozó, aunque no tenía derecho a sentirme así. Después de todo, yo fui quien abrió la puerta, quien trajo a otros hombres a nuestra vida, quien convirtió nuestro hogar en un lugar de idas y venidas. Pero verlo a él, a mi Daniel, formando algo con otra persona, era diferente. Era como si estuviera viendo cómo se desvanecía todo lo que habíamos construido juntos. Lo notaba en las pequeñas cosas. Empezó a cocinar más, no solo para él, sino para enviarle fotos a Clara. Lo veía en la cocina, con esa concentración que antes reservaba para nosotros, preparando platos que nunca había intentado conmigo. Subía las fotos a sus redes, y aunque no me lo decía directamente, podía imaginar que eran para ella. Lo veía sonreír mientras escribía mensajes, y ese dolor que sentía en el pecho era insoportable. Me dolía, pero no podía hacer nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué me arrepentía de haber pedido una relación abierta? ¿Qué quería que volviera a ser solo mío, cuando yo misma había sido tan promiscua, tan libre con mi tiempo y mi cuerpo? Mientras yo seguía con mi caos, con mis encuentros que ya no me llenaban tanto como antes, él estaba construyendo algo bonito y sano con Clara. Cada día que pasaba, notaba cómo se sentía diferente. Estaba más ligero, más feliz, como si hubiera encontrado una paz que yo no podía darle. Se levantaba temprano, iba al gimnasio, trabajaba en sus proyectos de electricidad y mecánica, y luego pasaba tiempo con ella. Yo lo veía desde la distancia, en nuestra propia casa, y me sentía como una espectadora de mi propia vida. Intenté hablar con él un par de veces, pero siempre terminábamos en el mismo lugar. Me miraba con esa mezcla de tristeza y comprensión, y me decía, Laura, tú quisiste esto. Yo solo estoy haciendo lo mismo que tú. Y tenía razón. No podía exigirle nada, pero eso no hacía que doliera menos. Empezaba a darme cuenta de que tal vez lo había perdido mucho antes de que Clara apareciera. Tal vez lo perdí el día que decidí que nuestra relación no era suficiente, que necesitaba más, que él no era todo lo que quería. Ahora, cada vez que lo veo sonreír por un mensaje o escucho que planea algo con ella, siento que se me rompe un poco más el corazón. Pero también sé que no puedo culparlo. Él está viviendo, creciendo, encontrando felicidad en alguien que, al parecer, lo valora de una manera que yo dejé de hacer. Y yo solo me quedo aquí, atrapada en mi propia decisión, preguntándome si alguna vez podré recuperar lo que teníamos, o si simplemente tengo que aprender a dejarlo ir. Un día, no pude más. Sentí que necesitaba recuperar algo, cualquier cosa, de lo que habíamos ido. Así que lo intenté. Estaba en casa, sola, y cuando Daniel llegó del gimnasio, decidí acercarme. Lo miré, con esa chispa que solía encender entre nosotros, y traté de seducirlo. Me acerqué, lo toqué, le sonreí como antes, esperando que algo de nuestro pasado, de nuestro amor, aún estuviera ahí. Pero él se apartó.
No solo se apartó, sino que puso cara de asco, como si mi toque lo repugnara. Fue como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. El dolor fue instantáneo, abrumador, pero sabía que no podía hacer nada. Todo esto era mi culpa. Yo había abierto esta brecha, yo había cambiado las reglas, y ahora estaba pagando el precio. Antes de que pudiera decir algo, me miró con frialdad y dijo: «Sal del cuarto, Laura». Su voz no tenía rastro de la calidez que alguna vez tuvo para mí. Me quedé paralizada por un momento, pero finalmente salí, con las lágrimas quemándome los ojos. Minutos después, lo vi salir. Estaba bien vestido, con su mejor perfume, el que solía usar en nuestras citas especiales. Se subió a su coche y se fue. No tuve que preguntar a dónde iba. Sabía que era a verla a ella, a Clara. Y esa imagen, él alejándose de mí con esa determinación, fue como un golpe final. Han pasado muchas cosas desde entonces, y cada día siento que se aleja más. Nunca nos casamos, porque yo nunca creí en el matrimonio. Decía que era anticuado, que el amor no necesitaba un papel para ser real. Ahora me pregunto si eso fue otro error, otro muro que puse entre nosotros. Mientras yo vivía mi vida llena de parejas temporales, buscando algo que no sabía cómo definir, él estaba construyendo algo real con Clara. He notado que ha empezado a llevarse cosas de la casa, ropa, libros, incluso algunas de sus herramientas de electricidad y mecánica. Las lleva a la casa de Clara, poco a poco, como si estuviera preparando su salida definitiva. Cada vez que veo un espacio vacío donde antes estaba algo suyo, siento que mi corazón se rompe un poco más. Es cuestión de tiempo para que no lo vuelva a ver más, para que nuestra casa, que una vez fue nuestro refugio, se convierta en un eco de lo que fuimos. Me pregunto si lo perdí todo. Si perdí el amor de mi vida por una vida llena de encuentros vacíos, de momentos que no significaron nada comparados con lo que teníamos. Me miro al espejo y no reconozco a la mujer que veo. ¿Dónde quedó esa chica que se enamoró de Daniel hace 10 años? ¿Dónde quedó el nosotros que juramos que sería para siempre, aunque no con anillos ni promesas legales? Ahora, mientras él se prepara para una nueva vida, yo me quedo aquí, rodeada de recuerdos y de mi propia soledad. Tal vez nunca debí abrir esa puerta. Tal vez el amor que teníamos era suficiente, y yo simplemente no lo vi. Pero ya es tarde. Daniel se está yendo, y con él se lleva la última esperanza de que podamos volver a ser nosotros. Solo me queda preguntarme si alguna vez podré perdonarme por haberlo perdido, o si tendré que vivir con esta culpa para siempre.